Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Una nueva cita con el misterio está ya dispuesta y como siempre eres bienvenido. Y es algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Parte técnica Paco Bermúdez y Dani Muñoz, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar de nuevo juntos llenando este espacio en blanco. Hoy ya veréis lleno de sorpresas. Tenemos medios de comunicación. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales en marcha y estos son los temas que hemos preparado para vosotros esta noche. Explorar ese mundo lleno de misterios será hoy nuestro primer objetivo. Seguiremos con más temas sorprendentes. Nuevos mundos desconocidos se abren ante nosotros esta noche y, como siempre, nuestro empeño es buscar respuestas para tratar de comprender. Están parte de las intenciones que tenemos para esta noche. Y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Reino Unido a encontrarnos con Javier Blas. Buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí esperándonos. Un placer. Espero que disfrutes con el programa. Y déjame que te presente. Periodista, habéis escrito un libro junto con un compañero que se llama El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas. Javier, ¿cómo os metéis a escribir estas cosas? Bueno, pues Jack Farchi, el coautor del libro conmigo, y yo pues llevamos entre los dos casi 30 años cubriendo el mercado de materias primas, sobre todo el mercado de petróleo, y siempre nos había interesado no solo la parte del mercado, la subida y bajada de los precios, sino quiénes estaban detrás de la compra y venta de estas materias primas, quiénes ganaban dinero yendo a los países productores a conseguir las materias primas, en muchos casos los barriles de petróleo o una tonelada de trigo o una tonelada de cobre, de aluminio, y traerlas a los países donde se consumían, venderlas en Europa, en Estados Unidos, en China, en India. Y todas las veces que queríamos mirar este negocio nos encontrábamos que era un negocio que se hacía prácticamente en secreto, en la que las empresas eran prácticamente anónimas. Y uno cuando empieza a investigar sobre un sector, lo primero que dice es vamos a ver qué
qué se ha escrito sobre el sector, quién ha escrito algo sobre este sector. Y lo que nos dimos cuenta es que en los últimos 50 años se había escrito muy poco, apenas un par de libros, y eso pues despertó todavía más nuestro interés y fruto de eso fue el libro que acabamos de publicar en español. Un libro que yo recomiendo desde aquí porque hemos estado echándole un vistacito. Sorprendente la cantidad de cosas que hay por ahí, cómo se mueve el mundo. Si te parece, vamos a intentar descubrirlo poco a poco. Perfecto. Vamos allá. Este es nuestro invitado. Si queréis preguntarle algo, redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, y ya veréis qué sorprendente y cómo está en venta el mundo. Tras esa introducción, abrimos el tema. Sombra dominan parte de nuestra economía, de nuestro mundo. Conozcamos algo más de ellas. Javier nos ayuda a ello. No sé si te gustan las introducciones, Javier, como no te veo... No, me gustan mucho, yo creo que lo estáis resumiendo muy bien porque este es un mundo que yo creo que la palabra misterio también lo define muy bien. Súper misterioso. Materias primas, ¿qué son? Es una pregunta un poco infantil, ingenua. Es todo aquello que necesitamos para vivir, ¿no? Por extensión. Nosotros lo que llamamos materias primas son productos básicos que habitualmente sacamos de la naturaleza, en algunos casos directamente, otras veces un poco transformados, y que son los pilares básicos de la economía. A fin de cuentas, aunque estamos en un periodo de transición energética, pero nuestra economía se sigue sosteniendo con petróleo, con gas natural, con carbón. Comemos trigo, maíz, soja, arroz. Y luego los metales son muy importantes. A veces no nos damos cuenta, pero es que te montas en un coche y hay cientos de kilos de aluminio, de cobre, de níquel, de zinc. Todas esas cosas que si uno... En fin, quizá alguien que nos esté escuchando en España en estos momentos desde la cama, pues la ropa de la cama es algodón, ese algodón ha venido de algún sitio. Todo eso son materias primas y todas esas materias primas alguien las compra y las vende y hay un mercado internacional que más o menos viene a ser como 1/3 del comercio global, 17 billones de dólares de comercio de materias primas. Es una parte muy importante de la economía mundial, aunque apenas a veces no nos demos cuenta de ellas y solo nos preocupemos, como ahora cuando el precio del petróleo o de otras materias primas pues sube mucho. Luego te preguntaremos que hagas visión de futuro, a ver hasta dónde se va a poner el petróleo. Hablando de petróleo, compran un cargamento de petróleo en alta mar y lo venden en alta mar. ¿Se hace eso? Sí, se hace eso y se hace muy a menudo y se hace incluso más complicado. A veces un petrolero carga la carga de crudo en una terminal, en un puerto, navega por unos cuantos días, se pone al lado de otro petrolero, todo esto en alta mar, y pasan el cargamento de un petrolero a otro petrolero, todo esto ocurriendo en alta mar, y ese petrolero pues luego lo ha comprado otra compañía que igual se lo revende a otra compañía. A veces un petrolero cruzando el Atlántico cambia de manos 2 o 3 veces. Hay veces que un petrolero va a una dirección y de repente cambia de dirección porque hay otra compañía que lo ha comprado y les interesa llevarlo a otro sitio. Hemos visto, por ejemplo, no era el caso de un petrolero, pero era de un barco metanero, de un barco de gas natural licuado. Salió de Texas, cruzó el canal de Panamá, se fue al Océano Pacífico, había avanzado en el Océano Pacífico alrededor de 5 o 6 días, de repente se dio la vuelta, volvió a cruzar el canal de Panamá desde el Océano Pacífico, ahora al Océano Atlántico, y se fue hacia Europa, en lugar de irse hacia Asia. Y en todo ese proceso, ese barco cambió de manos 3 o 4 veces. Y todo esto ocurrió en alta mar y el destino final también estaba cambiando porque esos cargamentos van a donde se paga el mejor precio y a veces el precio más alto cambia en el tiempo en el que el cargamento está en alta mar y los comerciantes de materias primas se dedican a moverlo de un sitio a otro. Es el último reducto, como decíamos aquí, del capitalismo salvaje, ¿no? Sí, es un rincón de la economía mundial que está en la sombra,
que apenas tiene regulación, que recientemente, con la volatilidad que ha habido en los mercados, pues varios bancos centrales le echaron un ojo al sector, y la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Americano, publicó un pequeño informe sobre el sector, algo bastante raro porque habitualmente muy pocos organismos oficiales se dedican a investigar a este sector, y una de las cosas que decía la Reserva Federal, lo decía en blanco y negro en un informe, es que el sector estaba sin regulación, que uno puede comprar y vender un cargamento de petróleo sin tener que tener sus actividades reguladas y ningún gobierno darse por enterado de lo que está haciendo. Ya comienzan a saludarte oyentes de diferentes partes del mundo. Pablo Orbad, Agustín y Víctor, pescadores en Montevideo, en Uruguay, te están escuchando y están llegando ya un montón de mensajes de muchas partes. Javier, he leído también alguna entrevista que esto del cambio de petróleo incluso se hace enfrente de nuestras costas, las costas españolas. Sí, recientemente hemos visto, por ejemplo, un cargamento de crudo ruso que vino del Mar Negro, salió al Mediterráneo, y bueno, el petrolero ruso ancló, echó ancla virtual cerca de Gibraltar, pero estaba más cerca de la costa de Ceuta. Estuvo allí flotando durante unos días. Nosotros observábamos el cargamento. Todos estos petroleros llevan una especie de faro electrónico que transmite una señal, y que con esa podemos saber dónde está cada cargamento. Y lo que ocurrió es que vino otro petrolero a unas 40 millas de la costa de Ceuta, se puso a su lado, pasaron la carga de uno a otro, y ese otro petrolero pues se llevó la carga de crudo ruso, y ahora va camino de India, está a punto de llegar a una refinería en la costa occidental de India. ¿Los tenéis controlados a través de aparatos? Todo el mundo que tenga un acceso a determinados aparatos puede controlar todos estos petroleros, porque por regulación marítima tienen que transmitir su posición, su latitud y longitud, también cuán bajos van en el agua, su calado, la carga, el destino, y si están en marcha, si el motor está, si el barco está en perfecto control. Lo que a veces sí que nos ocurre es que estos aparatos pues a veces se pueden desconectar o sufren una avería, lo pondría entre comillas, sí. y el tanque pues desaparece, y tenemos ejemplos de tanques de petróleo que los llamamos fantasmas, porque de repente un día estaban en el Mediterráneo, no volvemos a saber nada de ellos durante a lo mejor 40 días, y de repente aparecen en la costa de China. Y bueno, pues esto es para camuflar a dónde han ido los cargamentos, para que no se sepa dónde han descargado, aunque en teoría no lo deberían hacer, pero algunos de estos petroleros pues navegan con banderas de conveniencia, y los gobiernos de esas banderas de conveniencia pues no lo regulan. Ya. Javier, y con tu compañero habéis hecho entrevistas incluso en el libro a algunos de estos, que luego vamos a tratar de conocerlos un poco más, algunos de estos empresarios. ¿Os han concedido las entrevistas sin problema? Bueno, Jack y yo estábamos bastante sorprendidos de todos los empresarios. Hablamos con más de 100 personas para este libro que quisieron hablar con nosotros, muchos de ellos retirados, que habían trabajado hace años en la industria, y quizá porque llevaban un tiempo retirados, pues no tenían mayor problema en hablar con nosotros. Otros fueron más reticentes a hablar con nosotros y se sentaron a hablar con nosotros con su asesor de prensa a un lado y su abogado al otro. Y en algunas ocasiones hubo unos cuantos empresarios que nos dieron largas o que se negaron directamente a hablar con nosotros. Algunas compañías se negaron a hablar con nosotros y prohibieron a sus empleados hablar con nosotros, y en algunos casos pues algunos comerciantes de materias primas, como suele ser el caso en esta industria, y es una de las dificultades para cubrirla periodísticamente o para escribir un libro, pues uno cuando pedía una entrevista lo siguiente que se encontraba no era un no de esa persona a la que se había pedido la entrevista o a su jefe de prensa, sino que era su abogado diciendo que por favor te fueras y que no volvieses a molestarles. 2:23, 9:23, así es que más claros no podían ser, ¿verdad, Javier? No, hay algunos pues que no querían hablar, que no les interesa que este negocio pues es un negocio que ha prosperado muchísimo en la sombra,
y que hay algunos empresarios que lo quieren mantener en la sombra, quizá por una razón, y es porque hemos visto que de vez en cuando, no quiero generalizar, pero también hay abusos en la industria. Hemos visto que es una industria en la que hay compañías que recientemente han admitido ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues haber pagado sobornos, haber manipulado mercados. Y yo creo que lo último que les interesa a muchos de estos empresarios es que se conozca el sector y que atraiga el interés de organizaciones no gubernamentales o el interés de gobiernos, y que los gobiernos se den cuenta de que es un sector importante que no está regulado. Hoy estamos intentando fijar la atención en todo ello gracias a nuestro invitado. Como digo, 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las empresas encargadas de la compraventa de materias primas mueven 17 billones de dólares al año. O lo que es lo mismo, 1/3 de la economía global. Nos proporcionan el café que bebemos, los metales con los que se fabrican nuestros teléfonos y la gasolina de los coches que conducimos. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar quiénes son, así como de dónde proceden esas materias primas. Esta es la historia de un pequeño grupo de empresarios que se convirtieron en los principales actores de la economía internacional. Desconocidos, apolíticos y con contactos en todas las esferas, se saltan embargos, leyes y conflictos con tal de mantener a la población de Occidente alimentada y las estanterías de sus comercios llenos. Es la historia desconocida de nuestro mundo. Hoy tratamos de darle un poco de luz. Javier, son así estos personajes desconocidos, apolíticos, con contactos en las esferas, altas esferas, se saltan los embargos. ¿Son así? Sí, son así. Una de las cosas que a nosotros más nos interesa de esta industria, y que es un poco central en el libro, en El mundo está en venta, es que aparte de la función económica o de negocios que estas empresas realizan, que comprar y vender las materias primas, trasladar de un sitio a otro, es el papel político que estas empresas tienen, porque materias primas significa dinero y dinero significa poder. Y muchas de estas empresas han apuntalado a dictadores, a regímenes corruptos con sus actividades, y no les importa un color u otro del espectro político. Los mismos empresarios de materias primas que ayudaron a Augusto Pinochet y que hicieron dinero vendiendo el cobre de Chile, los mismos hicieron dinero y negocios con Fidel Castro en la Cuba comunista. Y no podía haber pues, dos gobiernos más opuestos en el espectro político. Una de las veces, entrevistando a uno de los ejecutivos más altos de la industria, yo le preguntaba por sus intereses políticos, porque había hecho negocios tanto con regímenes de derecha como de izquierda. Y él me dijo que a él el color político le daba igual. Me dijo algo así como: a mí los rojos y los azules, yo con todos hago dinero. A mí el único color que me interesa es el verde de los billetes de dólares. Curioso. ¿Tienen nombre y apellido estas empresas? Como no figuran en bolsa, no cotizan, ¿no? Muchas de estas empresas, tienes razón, no están cotizadas en bolsa, son privadas, están controladas por algunas familias, o están, en muchos casos, fueron fundadas por algún ejecutivo y siguen hoy controladas por ese mismo ejecutivo o algún pequeño grupo de ejecutivos o por la plantilla de la empresa. Pero sí que tienen nombres y apellidos, aunque en muchos casos son desconocidas. Quizá la que es más conocida y una de las pocas que está cotizada en bolsa es Glencore, una empresa con sede en Suiza, que es el mayor comerciante de materias primas y comercian con todo, desde el petróleo al carbón, al trigo, al cobre y al aluminio. Tenemos a Cargill, que es la mayor empresa de comercio de materias primas agrícolas, controlada por dos familias americanas, los Cargill y los Macmillan, más de 150 años de antigüedad. Tenemos a Vitol, una empresa que tiene,
yo diría la oficina más grande en Londres, la mayor comercializadora de petróleo, controlada por sus altos ejecutivos. Tenemos a Trafigura, una empresa de materias primas, sobre todo en el mercado de petróleo y de metales, también controlada por sus ejecutivos, de la que pues pocos conocen. Y, en fin, hay un número de otras compañías que se dedican a este comercio, pero las grandes, las que controlan el mercado, no son más de 10 y realmente en la actividad de uno de nosotros, del día a día, probablemente hemos consumido algo de materias primas, si ha sido el café de la mañana o el azúcar o el trigo de la tostada, o tenemos un teléfono móvil que lleva una batería dentro que tiene algo de un metal, probablemente cobalto, que ha sido comerciado por una de estas empresas, o el coche, la gasolina ha venido en parte, o quizá el petróleo ha venido en parte controlada por una de estas empresas. No conocemos su nombre, pero la actividad que desarrollan nos afecta porque utilizamos los productos que ellas comercian. Radio Nacional de España, la que quieres. La guerra en Ucrania no es el final. En todas las escuelas dicen que enseñan a vivir en paz. Es el comienzo de esta restauración de la posición de Rusia en Europa. Pero parece que a todos se les olvida llenar la palabra paz de contenido. Porque Rusia siempre ha sido un imperio. Radiogramas. Grupos de poder que controlan el mundo, que mueven gobiernos, que deciden sobre los que tenemos la suerte de poder votar. Radiogramas. El destino de todos. Un nuevo orden mundial se está levantándose. Daniel Stulin en Radiogramas. Con Javier Hernández. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. RTV, la que quieres. Padrino del petróleo. El padrino del petróleo, bueno, hay varios, pero yo creo que el padrino del petróleo, al que toda la industria llamaría el padrino del petróleo, es Mark Rich. Era un empresario, falleció hace unos años, un empresario de comercio de materias primas, que comenzó su carrera en Estados Unidos, luego vivió muchos años en Madrid durante el tardofranquismo, se fue luego a vivir a Suiza, pero aunque luego consiguió nacionalidad española, y él yo creo que es el primer empresario que se dedica a comprar petróleo y a venderlo sin ser una empresa de petróleo, porque una cosa es que lo compre pues una empresa como Exxon o BP o Shell o en España Repsol, pero él no tenía campos de petróleo de producción, no tenía refinerías, no tenía estaciones de servicio donde vender la gasolina. Él era un intermediario entre las diferentes partes, comprando donde podía conseguir petróleo barato y vendiéndolo al mejor postor. Y yo creo que casi de su chistera mágica sacó un mercado de petróleo muy diferente. El mercado hasta mediados de los años 70 era un mercado vertical con unas empresas que controlaban todo el proceso. El petróleo de ExxonMobil se producía en yacimientos de petróleo que esa compañía controlaba, se transportaba en oleoductos controlados por su compañía, en petroleros controlados por su compañía, se refinaba en refinerías de ExxonMobil y se vendía en estaciones de servicio de ExxonMobil. Y todo eso se rompe, esa cadena vertical se rompe en los años 70, en parte por las nacionalizaciones del petróleo de los 60 y 70 en Oriente Medio y en el norte de África, y da un gran papel a los comerciantes de petróleo independientes como Mark Rich, que crean una industria. Y cómo, bueno, leyendo un poco el libro te das cuenta de que, como casi siempre, la realidad supera la ficción, ¿no? Es como si te estuvieras metido dentro de una película de esas de espías que nos ofrecen los americanos de vez en cuando. Y es increíble la cantidad de tramas que se van abriendo. A propósito, ¿vais a hacer alguna película? Bueno, nos gustaría que al menos hubiese un documental, pero de momento pues hemos tenido algunas conversaciones, pero no hay nada cierto. Sí que hay gente que nos ha dicho que el libro parece más el guión de una película, sí, un thriller, sí, que un libro periodístico, porque como dices, pues bueno, en ciertas maneras como es una mezcla de
alguien me decía que es un comerciante de materias primas. ¿Cómo lo pondrías para que alguien que no tiene nada de experiencia en el sector lo entienda? Y yo digo, bueno, pues casi como una mezcla entre James Bond y un empresario, y a veces digo el tío Gilito, porque claro, es que se mueve muchísimo dinero en este sector, ¿no? Es un mundo en el que los espías y los comerciantes de materias primas a menudo pues van casi de la mano. Lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Se mueve también en el mundo de las criptomonedas o se pagan dólares así cash? Casi todo se paga en dólares. Las criptomonedas han tenido una pequeña penetración, pero es un mundo que el dólar sigue siendo la divisa en la que se compra y vende casi todo el comercio mundial de casi todas las materias primas. Hay muy pocas materias primas cuyo precio se determine en una moneda que no sea el dólar. Yo a veces yo casi 20 años viviendo en Reino Unido, y a veces me río un poco con mis colegas británicos porque digo, es que hasta el té, que es la bebida más típica británica, y que hasta hace unas décadas el precio del té en el mercado internacional se determinaba en libras esterlinas, la moneda británica. Hoy en día también el precio del té se determina en el dólar americano. Curioso. Supongo que estas compañías tenderán a controlar los precios, ¿no? Porque si acaparas, de repente puede subir el precio de cualquier determinado producto y como lo tienen ahí guardado, ganan un mogollón de dinero. Lo han comprado barato, lo guardan y luego lo venden cuando sube. Digo yo. El mercado es al final el que fija el precio y la oferta y la demanda manda. Es cierto que estas empresas tienen bastante influencia sobre los precios y pueden en algunos determinados momentos estrangular el mercado por unos cuantos días o unas semanas para que su precio suba o baje un poco más. Pero en general donde ganan el dinero son en las pequeñas diferencias de precios entre un lugar y otro, o un tiempo y otro, comprarlo hoy y venderlo más tarde. Esas diferencias de precios son las que les permiten ganar dinero, porque claro, lo que hacen es mover muchísimos barriles de petróleo, y aunque ganen poco por barril, pero cuando tú estás vendiendo millones de barriles cada día, pues puedes ganar mucho dinero. Uh-huh. Hay gente que se ha hecho millonaria con todo esto, ¿no? Bueno, más que millonaria, 1.000 millonarios. Tenemos, por ejemplo, dentro de las dos familias que controlan Cargill y Macmillan, allí hay 14 individuos dentro de esas dos familias, que bueno, en realidad es una familia que se unió hace muchos años, varias décadas, por matrimonio. Entonces se podría decir que hoy es los Cargill y Macmillan van juntos, se unieron por matrimonio. Pues allí hay 14 individuos que son 1.000 millonarios. No hay ninguna otra familia en el mundo, a excepción quizá de un par de familias reales en Oriente Medio, en las que haya tantísimo número de personas que tengan al menos 1.000 millones de dólares. Puede haber quizá familias más ricas en total, pero que tengas 14 individuos que tengan cada uno más de 1.000 millones de dólares, no hay. Y cuando una de estas compañías, Glencore, salió a bolsa hace 10 años más o menos, pues de la noche a la mañana se crearon prácticamente 6 o 7 mil millonarios de la cantidad de dinero que había allí, cuando las acciones que ellos controlaban pues se convirtió en una empresa cotizada. En fin, es una industria que cuando uno escribe sobre ella, pues una de las cosas que tiene que darse cuenta es de que vas a ver algunos ejecutivos te van a invitar a su castillo en el sur de Alemania, otro en su chalet en la estación de esquí suiza más prestigiosa, o en una granja de cría de caballos de carreras aquí cerca de donde vivo, en el oeste de Londres, y que cuando vas a entrevistar a un ejecutivo de la industria y lo entrevistas en su casa, porque al final lo has convencido de que te dé una entrevista para el libro, pues llegas a su casa y entras en el salón principal y ves una serie de cuadros en la pared, y claro, uno se queda pensando, ¿será eso de verdad? Eso parece un Picasso. Y entonces claro, te cuenta que sí, que efectivamente es un Picasso que compró hace unos años en la subasta, y claro, todos los cuadros no son una copia, son los originales que los tiene allí en su comedor de su casa en Londres. Javier, la operación que más te ha llamado la atención, así por escandalosa.
La operación que, no sé si por escandalosa, pero ciertamente porque demuestra un poco el negocio como es, para mí es la operación con la que abrimos el libro El mundo está en venta, y que es como un empresario, el consejero delegado de Vitol, la mayor empresa de comercio del mundo del petróleo, vuela a Bengasi, al este de Libia, en medio de la guerra civil en el año 2011, y vuela a Bengasi porque los rebeldes que se han alzado en armas contra la dictadura del coronel Muammar Gaddafi, Libia es un país rico en petróleo, pero en esos momentos ellos no controlan ninguna refinería, con lo cual están luchando una guerra con muy poca gasolina y muy poco diésel. Y uno si quiere ganar una batalla, pues todos los jeeps, todos los tanques, todo se mueve con combustibles. Entonces necesitan gasolina y diésel. Y este empresario de materias primas es el que les dice que él les va a proporcionar la gasolina y el gasóleo que ellos necesitan. Pero claro, esto es un gobierno, está negociando con los rebeldes. En ese momento los rebeldes pues no tienen ni gobierno, ni Ministerio de Finanzas, ni Banco Central, y tampoco tienen ni dinero. Entonces esta empresa Vitol lo que hace es que les concede un préstamo para que puedan comprar gasolina y diésel en el mercado internacional, que ellos les van a suministrar, y que que cuando acabe la guerra y se entiende que ganen, pues ya pagarán, ¿no? Y el crédito que reciben al final es de más de $1.000 millones. Y esa operación, pues al final pues determinó el curso de la guerra. Sin esa gasolina y ese gasóleo, los rebeldes no hubiesen derrotado a las tropas de Gaddafi, y Libia sería hoy un país muy distinto, y probablemente toda la región sería una región muy distinta. Entonces el hecho de que esta empresa decidiese entrar en esta operación en un país en medio de una guerra civil, pues cambió la historia de Libia y probablemente cambió la historia del norte de África. Y para mí eso es paradigmático de lo que hacen estas empresas. Y luego en fin, yo ya no me sorprendo, porque lo he visto muchas veces, que estos comerciantes de materias primas vayan a un país en guerra a hacer negocios. Pero claro, para casi todo el resto del mundo empresarial, por muy capitalista que uno sea, pues ir a un país en guerra como Libia, en Bengasi, donde yo estaba allí en mediados de 2011 y es un sitio muy peligroso, pues nadie se le ocurre ir. En fin, yo no me veo no sé, por decir, al Banco Santander o a Zara abriendo una tienda en Bengasi en medio de la guerra civil, pero estos comerciantes de materias primas ven a veces una guerra como una oportunidad de negocio. Ahora vamos a ver seguramente ese aspecto. ¿Estás a gusto? Como no te veo, me gusta preguntarlo. Muy a gusto. Vale, me alegra. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Casi los últimos datos. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Cuando fui redactor jefe de África en Financial Times, iba a algunos países africanos productores de petróleo, donde el agregado cultural de la embajada de determinado país tenía poca información. Pero luego hablabas con el responsable de empresas de materias primas y te daba una visión muchísimo más global, con más detalle. Estas empresas tienen oficinas desperdigadas por el país, gente en las minas, en los pozos de petróleo. Se mueven constantemente para obtener información. Un poder en la sombra que puede cambiar gobiernos, países. Conozcamos algo más de ellas. Lo adelantabas, Javier, increíble, ¿no? Pues se mueven como en las películas, ¿no? Supongo. Sí, se mueven como en las películas y se mueven pues financiando a veces gobiernos que están en guerra y que qué lado de esa guerra deciden apoyar, pues puede cambiar el curso de la historia. Hemos visto a compañías, como decía antes, en Libia durante la guerra civil en 2011, pero pasó antes en Tayikistán, durante una de las guerras civiles más sangrientas de la disolución de la Unión Soviética en los años 90,
o antes en los 80 con Mark Rich, al que hemos llamado el padrino del petróleo, que fue el financiador de la Angola comunista en la guerra civil angoleña, proporcionando uno de los primeros créditos que vimos que se concedían como una especie de hipoteca, en la que en lugar de la casa, la típica hipoteca, uno pone como prenda la casa, pues en este caso era producción futura de petróleo lo que aseguraba aquel préstamo. Y bueno, cuando están tan cercanos a gobiernos y también a veces en situaciones de guerra, pues es normal que estén también cercanos a los servicios de inteligencia de muchísimos países. Uh-huh. Y supongo que habrá mucha gente untada, ¿no?, en los países para que les abran puertas, comisiones bajo cuerda, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que a Jack y a mí nos sorprendió más cuando estábamos haciendo toda la investigación previa a la publicación del libro. Es la naturalidad con la que muchos empresarios de materias primas nos hablaban de las comisiones, es como el eufemismo que mucha gente utiliza en el sector para hablar de los sobornos, y algunos de ellos, algunos empresarios, hablaban abiertamente de pagar sobornos como algo que era el pan nuestro de cada día, que era una cosa que eso se hacía habitualmente. En fin, uno de esos empresarios, un alto ejecutivo del sector, nos cuenta en El Mundo está en venta cómo habitualmente volaba entre Suiza y Londres con un maletín lleno con $500,000 de libras esterlinas en efectivo. En fin, y esto en los años 90, cuando, bueno, todavía $500,000 de libras esterlinas es una suma de dinero bastante importante, pero en los años 90 esto era una suma de dinero importantísima. Entonces, esto lo cuentan con bastante naturalidad. Y bueno, muchas de estas empresas están radicadas en Suiza, y Suiza tiene una cosa que a muchos oyentes yo creo que les dejará un poco estupefactos, porque a mí lo cuento hoy y todavía me suena raro y casi me cuesta creerlo, a pesar de que está escrito en el libro y a pesar de que lo he comprobado muchísimas veces con el gobierno suizo. En Suiza, pagar comisiones, pagar sobornos a un empresario en el extranjero no solo era legal hasta el año 2016, sino que ese pago, esa comisión, ese soborno, se podía desgravar en el impuesto de sociedades como un gasto más. ¿Qué me dices? Como quien pone el gasto de representación de los viajes o el coste de tener una oficina abierta. Entonces, en fin, es una industria que se ha movido untando a muchísimas personas en países emergentes y que, bueno, hace tan solo 2 semanas Glencore, la mayor compañía de comercio de materias primas del mundo, fue acusada en Estados Unidos y aceptó que esto había ocurrido, que se declaró culpable, fue ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos en varios países de África y de América Latina durante muchos años y de haber manipulado mercados de materias primas también durante muchos años, y algunas de estos sobornos se habían pagado tan recientemente como en el año 2018, o sea, hace 3 años y medio, 4 años. Y por todo esto, Glencore ha aceptado pagar una multa de casi $1.500 millones. Así que, aunque en el libro contamos eventos del pasado, donde empresarios retirados nos cuentan que ellos pagaban comisiones o sobornos, esto ha seguido ocurriendo hasta ahora mismo, hasta prácticamente en términos de negocios hasta antes de ayer. Casi terminando, Javier. ¿Hay una máquina de hacer millonarios? Hay varias máquinas de hacer millonarios. Una de ellas fue Glencore, la salida a bolsa de esta compañía. Esta compañía sale a bolsa hace prácticamente 10 años y medio, 11 años, y de la noche a la mañana, pues muchos de los dueños de esa empresa pues se convierten en millonarios. Entonces nosotros la llamamos la fábrica de hacer millonarios porque creó muchísima riqueza. En fin, había gente que salió, en fin, el consejero delegado pues tenía $9.000 millones. Un par de accionistas importantes tenían cada uno $3.000 millones. Uno de ellos es español, un señor que es la 6ª mayor fortuna de España, Daniel Maté, hoy retirado, del que muy pocos españoles conocen. Es una de esas fortunas que nadie conoce en España, a pesar de ser la 6ª más importante del país. Es un señor del que se conocen solo 2 fotografías
y que vive una vida hermética, no concede entrevistas, no suele hablar de lo que se dedica, y que bueno, pues que él y muchos otros se convirtieron de la noche a la mañana en 1.000 millonarios, otros tenían cientos de millones de dólares, y bueno, fue una salida a bolsa que, en fin, la broma del sector era que hasta las secretarias tenían, pues, o los secretarios, pues tenían 5, 10, 15 millones de dólares cada uno. Casi nada. Y Javier, no se puede hacer nada, me refiero a los gobiernos, controlar, que por lo menos que esta gente pague impuestos, tenerlos controlados, o van a seguir estando en la sombra porque quizá interesa que sigan así. Yo creo que hay mucho desconocimiento por los gobiernos de lo que hacen. Una de las cosas que nosotros nos hemos sorprendido mucho, sobre todo desde que publicamos El Mundo está en venta, es recibir llamadas de altos funcionarios de gobiernos occidentales y que nos preguntan por el sector a nosotros, ¿no? Entonces, uno queda halagado porque acaba de escribir un libro sobre el sector y que en fin, que te pregunten altos funcionarios de gobiernos occidentales sobre tu opinión del sector, pues a uno halaga, pero también a mí me deja inquieto, porque lo que espero es que sea al revés, ¿no? Que yo le pregunte a los altos funcionarios del gobierno que sea, por lo que ellos están viendo en el sector. Cuando es al revés es que los gobiernos no están prestando suficiente atención. Yeah. Es difícil controlar el sector porque, como decimos, mucho de este comercio ocurre en alta mar, fuera del alcance de cualquier gobierno, y porque quizá tienes razón que hay momentos en los que estas empresas pues les pueden ayudar a algunos gobiernos a hacer cosas que ellos mismos no pueden hacer. En fin, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Libia hace 11 años, pues a mí me deja un poco... Esto el gobierno británico lo sabía, el gobierno americano lo sabía, y como esta empresa estaba ayudando a los rebeldes, que en ese momento pues le interesaban a los gobiernos occidentales que ganasen, y esta empresa se le estaba apoyando, pues supongo que a lo mejor pues decidieron pues mirar hacia otro lado. Pero hay ocasiones en las que estas empresas están apoyando a gobiernos a los que los gobiernos occidentales pues no les interesa para nada. En fin, el sector del comercio de materias primas ha estado ayudando muchísimo a Vladimir Putin en los últimos años. Yo creo que es el sector empresarial occidental que más ha ayudado a Rusia en los últimos años. Hace otros años, a varias décadas, ayudaron a Saddam Hussein a burlarse de las sanciones de Naciones Unidas. Con lo cual, yo creo que es más desconocimiento que interés la falta de regulación de este sector. Es simplemente que los gobiernos no saben lo que está ocurriendo. Sorprendente mundo que está en venta con los datos que nos da Javier Blas. Déjame que pongamos una información y casi te pido tu opinión sobre el futuro de las materias primas. Empezamos hablando de Rusia, que es un gran proveedor mundial de materias primas, y la guerra ha disparado los precios. Hola Valentina, pues la lista es bastante larga de todo lo que produce Rusia y lo que vende: petróleo, trigo, aluminio, níquel, entre muchos otros. Los precios de todos estos commodities se han disparado a máximos en varios años a medida que avanza la guerra. Y esto sucede no solamente por la incertidumbre de los mercados, sino también porque Rusia es un importante proveedor mundial. Es el tercer mayor productor de petróleo después de Estados Unidos y Arabia Saudita, y con este último se pelea el primer lugar en exportaciones. También ocupa el segundo puesto en producción de gas, aunque en ventas externas es el primero. Tiene asimismo un 5% de la producción mundial de carbón y ocupa el tercer puesto en exportaciones, principalmente con destino a China. En producción de oro solamente superan a Rusia, Australia y China. Y así sigue la lista, pasando por cobalto, el titanio que se usa para la fabricación de aviones, el paladio, el platino y los diamantes, de los que produce una tercera parte en todo el mundo. Esta guerra, Javier, nos ha sorprendido a todos, pero está llenando los bolsillos de mucha gente, ¿no? Nos quedan 2 o 3 minutitos, porque no te quiero tener más tiempo. Bueno, lo está llenando de todos los países que produzcan materias primas, que no sea Rusia y Ucrania. Países como Australia, Arabia Saudí, Noruega, Qatar, pues están ganando más dinero que nunca gracias a que los precios han subido. Pero en la sombra hay un montón de empresarios de comercio de materias primas que en 2022 van a ganar más dinero que nunca,
porque se están beneficiando de la volatilidad de este mercado y se están beneficiando de que alguien es el que está sacando materias primas todavía de Rusia, con todas las dificultades, pero las están sacando a precios bajos y revendiendo en el mercado internacional a precios muy altos. Y bueno, pues para algunos de ellos este es el mejor año que han visto y los beneficios van a ser multimillonarios. El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas. Javier, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Yo te agradezco la cantidad de información y recomiendo el libro, si queréis saber algo más, Javier Blas y Jack Farshi, los dos autores periodistas, mostrando el mundo que hay detrás de las materias primas y que a veces esta realidad supera la ficción. Forma de contacto, si quieres, o página web, si quieres darla. La mejor forma de contacto en Twitter, Javier Blas, es la identificación en Twitter. Mis mensajes en Twitter están abiertos, así que me pueden mandar mensajes y trato siempre de contestarlos, aunque hay un poco de atasco en estos momentos, pero Javier Blas, @Javier Blas en Twitter, la mejor manera de localizarme. Perfecto. ¿La gasolina va a subir a 3 euros? Yo creo que a 3 euros no llegamos, pero la vamos a ver por encima de los 2 euros durante todo el verano y va a estar muy cara. ¿Vamos a llegar a 3 euros? No, yo creo que no llegamos a 3 euros. ¿Puede llegar a 2,5 euros? Me temo que podemos llegar allí. Gracias, Javier. Espero que hayas disfrutado. Muchas gracias, Miguel. A ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestras compañeras María Lladró y Lucía Zujeros están ya preparadas para darnos toda la información. Es una mínima pausa, después regresamos. El Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, preparadas por si queréis tener alguna comunicación con nosotros. Y un montón de temas esperando en la segunda hora. No os lo perdáis. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, repito. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. El espacio en blanco sigue esperándoos. Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional.